Bienvenido a través de la Biblia con Les Felden, enseñando verdades bíblicas profundas que transforman vidas. Ahora, aquí está su anfitrión, Les Felden. Es bueno tener a todos de vuelta y pido a la audiencia que vaya al capítulo 17 de Éxodo para aquellos que se unen a nosotros por televisión. Lo anunciamos la semana pasada y lo haremos en las próximas semanas. Y finalmente estamos obteniendo nuestras lecciones de Génesis en forma impresa. Hemos puesto las primeras 2 o 3 media horas del VCR en formato impreso y vamos a ofrecerlos a cualquiera que los solicite por un pequeño estipendio de $2 que al menos cubrirá nuestros gastos. No estamos tratando de ganar dinero con ninguna de estas cosas. Y luego, para aquellos de ustedes que se dieron cuenta de que tuvimos un seminario de todo el día en Calico hace un par de semanas, uno de los caballeros allí hizo un VCR de eso. Ahora no está destinado a ser profesional, pero es interesante, creemos, y lo han grabado en cinta y están reproduciéndolos y los están ofreciendo a cualquiera que lo pida por una ofrenda de $10 para el ministerio. Así que, de nuevo, nadie va a ganar nada con eso para sí mismo. Y eso, 4 horas cubren todo desde Génesis hasta Apocalipsis en una visión general, pero creo que, de nuevo, podrás obtener algo de ello. Así que, si te gustaría cualquiera de estos, llámanos o escríbenos y trataremos de enviártelo lo antes posible. Ahora bien, si vuelves conmigo al capítulo 17 de Éxodo, salimos del capítulo 16 donde se les ha dado el maná y como mencionamos la semana pasada como el sábado fue instituido para que recogieran el doble el sexto día, viernes, para tener suficiente y no tener que trabajar el séptimo. Ahora entramos en el capítulo 17 y recuerda que si puedes imaginarlo en tu mente traería un mapa profesional, lo olvidé, todos somos humanos. Si puedes imaginar la península del Sinaí y mientras que los hijos de Israel ahora se dirigen por esa península hacia el monte Sinaí, que la mayoría, los eruditos de la Biblia sienten que estaba hacia el extremo sur de la península, y en su camino ahora se han puesto hambrientos y han murmurado, y Dios les dio el maná. Ahora, recordando nuevamente el calor y el clima de esa área del mundo, ahora en el mes de mayo se quedan sin agua y tienen sed. Ahora recoge eso en Éxodo capítulo 17, y toda la congregación de los hijos de Israel partió del desierto de Sin, y conforme al mandato del Señor, acamparon en Refidim, y no había agua para que el pueblo bebiera. Por lo tanto, el pueblo comenzó a quejarse o a discutir con Moisés, y dijo, danos agua para que bebamos. Y Moisés les dijo, ¿por qué se quejan o por qué discuten conmigo? ¿Por qué tentáis o ponéis a prueba al Señor? Y el pueblo tenía sed allí de agua, y murmuraron y dijeron, ¿por qué nos has hecho subir de Egipto para matarnos a nosotros, a nuestros hijos y a nuestro ganado? Con sed. Ahora eso debió ser un grupo bastante grande de personas con las que Moisés tuvo que lidiar. Y de hecho, en un momento dado, él dice, Dios, estos no son mi pueblo, son tuyos, pero no son míos. Pero sin embargo era muy humano y puedo ver por qué se exasperó. Bien, ahora el versículo 4, y Moisés clamó al Señor diciendo, ¿qué haré con este pueblo? Casi están listos para apedrearme. Ahora versículo 5, y el Señor dijo a Moisés, ve delante del pueblo, ancianos, tu vara con la que golpeaste el río, tómala en tu mano y ve. Y ahora versículo 6. Aquí está uno de los versículos gloriosos de toda la Escritura. He aquí, Jehová dice, estaré delante de ti allí sobre la roca, en Horeb. Ahora, Horeb y el monte Sinaí, recuerda, son lo mismo. Y subraya la palabra roca. Si no te importa marcar tu Biblia, he aquí, estaré delante de ti sobre la roca en Horeb. Golpearás o herirás la roca, es decir, con su vara, y de ella saldrá agua para que el pueblo beba. Ahora, por supuesto, Dios también era consciente del hecho de que no solo había varios millones de personas, pero ¿qué más? Todo su ganado. Y así, toda esta agua
Creo que tienes un verdadero río que fluye por ese suelo desértico y todos tenían suficiente para beber. Ahora tenemos que identificar el término roca. Y de nuevo, me gustaría que volvieras al Nuevo Testamento. Ve a 1 Corintios capítulo 10. Y siempre recuerda que a lo largo de las Escrituras, siempre que se usa la palabra roca en algún tipo de contexto simbólico, solo se refiere a una persona. ¿Y quién es Jesús el Cristo? Él siempre es la roca, o en otro lugar se le llama la piedra de tropiezo, una roca de ofensa. Así que siempre que hay un uso simbólico de ese término, roca o piedra, aquí está en 1 Corintios capítulo 10. Podríamos empezar con el versículo 1 para captar lo que yo llamo el flujo. Además, hermanos, Pablo escribe a los gentiles nuevamente en Corinto. Además, hermanos, no quiero que sean ignorantes de que todos nuestros padres estaban bajo la nube, es decir, la nube que simbolizaba la misma presencia de Jehová durante el día y ese fuego durante la noche. Ellos estaban bautizados en Moisés, en la nube y en el mar, y todos comieron el mismo alimento espiritual que es el maná que cubrimos la semana pasada, y todos bebieron la misma bebida espiritual que es el agua que salió de esa roca después de que Moisés la golpeó, porque bebieron de esa roca espiritual. Ahora la palabra roca está capitalizada significativamente, porque esta roca continúa ahora en la Biblia, la roca que lo siguió, y esa roca era ¿quién? Cristo. Y así siempre recuérdalo. De hecho, déjame llevarte de vuelta incluso a Mateo, y es un versículo que creo ha sido sacado de contexto para hacer que diga algo que no dice. De nuevo, simplemente porque las personas no mantienen una regla de orden bíblica, y eso es que cuando una palabra se usa de una manera particular, nunca se usa fuera de ese contexto. Ahora en Mateo capítulo 16, Mateo 16, la parte con la que la mayoría de ustedes están bien familiarizados, la uso tan a menudo para señalar la confesión de Pedro, cuál era su modo de salvación. Y eso, por supuesto, estaba en el versículo 16, donde llega a la conclusión, tú eres el Cristo. Mateo 16, ahora versículo 16, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, punto. Y luego el versículo 17, Jesús respondió y dijo, bendito eres tú, Simón Barjonás, porque no te lo ha revelado carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Esa es la misma insinuación, que no podemos comprender verdades espirituales a menos que Dios abra nuestra comprensión. Eso es parte de ello. Ahora eso no quita nuestro libre albedrío. Eso no nos hace estar atados a una decisión de Dios de que vamos a ir al infierno o vamos a ir al cielo. Pero sin embargo, antes de que podamos comprender verdades espirituales, Dios tiene que abrir nuestra comprensión, así como Jesús dijo que Dios hizo con Pedro. La carne y la sangre no te lo han revelado, sino mi Padre en los cielos. El versículo 18, y yo te digo que tú eres verdaderamente Pedro, y sobre esta roca. Ahora, ahí está el ejemplo perfecto de usar el término simbólicamente. ¿Quién es la roca, Pedro o Cristo? Bueno, Cristo está a lo largo de toda la Escritura. Entonces, ¿cómo puede romperse y de repente hacer de Pedro la roca? Bueno, no lo hace. La roca a la que se refiere aquí, sobre la cual él en futuro edificará su iglesia, es la roca, la única roca de la Escritura, y esa es Cristo mismo. Ahora bien, si vuelves al capítulo 17 de Éxodo, donde esta roca ha sido golpeada, ahora hay una gran lección en eso también. Para ti y para mí, a este lado de la cruz, recuerda que siempre estoy hablando de su muerte, sepultura y resurrección. ¿Por qué cómo tú y yo apropiamos esa obra terminada? Bueno, no es así, es por fe que apropiamos aquello que se ha hecho
en nuestro nombre. Pero para que nosotros apropiemos estas cosas por fe, ¿qué tenía que sucederle a Cristo? Primero, Él tenía que sufrir, Él tenía que morir, según el término del Antiguo Testamento, que Él fue herido, ¿ves? Él fue herido por nuestras ofensas. Ahora, mantén esa palabra en tu mente cuando lleguemos a Números. Conocen el relato donde los hijos de Israel murmuran y se quejan de no tener agua, y Moisés está al límite de su paciencia. Y recuerdas que él toma su vara, y contrariamente a la instrucción de Dios, en lugar de hablarle, ¿qué hace? La golpea, y no debes herir a Cristo 2 veces. Él ha sido herido, y la palabra en hebreo una y otra vez es una vez, y esto lo hizo una vez. Él fue a la cruz, una vez no va, una y otra vez. Y así siempre tenemos que recordar algunas de estas verdades básicas de las Escrituras, que Él fue herido por nuestras ofensas, pero solo una vez. Y ahora, después de haber sido herido, y Él ha resucitado de entre los muertos, victorioso sobre el pecado y la muerte, ahora no apropiamos nada más por otra crucifixión, sino que ahora lo apropiamos como compañerismo, hablar, ¿ves? Comunicación. Por eso Dios nos ha dado todo, el poder de la oración para que ahora podamos hablar con Él, podemos alabarlo, podemos hacer peticiones y todas estas cosas, no a través de otro golpe, sino hablándole. Muy bien, ahora si regresan conmigo al capítulo 17 de Éxodo, y así Él golpea la roca, sale toda esta agua, y ahora llegas al versículo 8. Entonces vino Amalec. Ahora todos han oído hablar de los amalecitas desde sus días en la escuela dominical. ¿Y quiénes eran los amalecitas? Bueno, Amalec, por supuesto, era un nieto de Esaú, quien tuvo todos sus problemas con Jacob, y así los amalecitas se convirtieron en el enemigo continuo de la nación de Israel. ¿Por qué supones que Amalec o los amalecitas comienzan a luchar con los israelitas en este momento? Ahora sabemos que han sido, como dije, una espina en su costado a lo largo de su historia. Pero, ¿por qué en este momento particular crees que los amalecitas se presentan para luchar contra Israel? Bueno, recuerda el contexto. Están allí en un desierto, hay muy poca agua y es una mercancía tremenda. ¿Y qué ven los amalecitas? Oh, ven esta abundancia de agua que ha estado fluyendo como resultado de que Israel ha golpeado la roca, ¿ves? Y así, ahora se convierte en una guerra por el agua que Dios ha provisto. Y luego llevas esto a tu propia experiencia cotidiana. Muchas de estas cosas, según Pablo, están escritas para nuestro aprendizaje. No tanto para nuestra doctrina, sino para nuestro aprendizaje. Solo experiencia práctica. Tan pronto como una persona entra en esa relación correcta con Dios, nos convertimos en lo que llamamos nacidos de nuevo, o nos convertimos en hijos de Dios y participamos de esa agua viva. ¿Qué hace la vieja carne? Oye, comienza a guerrear, ¿ves? Y la carne lucha contra esa nueva naturaleza, y los amalecitas son una imagen de eso, creo. Son una imagen ahora de la carne luchando contra lo espiritual. Y así, aquí atrás, por supuesto, no estamos en gracia, aún estamos en Dios tratando con la nación de Israel, y pronto estaremos bajo la ley. Pero aquí atrás podían luchar batallas físicas y demás, aunque Dios intervenga y los ayude. Pero ves, ahora que entramos en nuestra economía, ¿cómo luchamos nuestras batallas? Espiritualmente. ¿Ves? No luchamos con armas y espadas, luchamos en el ámbito del espíritu. Ahora, si quieres, sigue leyendo conmigo, comenzando con el versículo 8. Entonces vino Amalec y luchó contra Israel en Refidim. Moisés dijo a Josué: elige hombres, lucha con Amalec. Mañana estaré en la cima de la colina con la vara de Dios en mi mano. Así que Josué lo hizo.
Cuando Moisés levantaba su mano, Israel prevalecía. Cuando la bajaba, Amalec prevalecía. En el versículo 12, las manos de Moisés pesaban, tomaron una piedra, la pusieron debajo de él y se sentó en ella. Y Aarón y Hur sostuvieron sus manos, uno de un lado y otro del otro. El versículo 13, al sostener los brazos del viejo Moisés, Israel ganó la batalla y lo logró. Y el versículo 13, Josué descomponía a Amalec y a su pueblo con el filo de la espada. Y el Señor dijo a Moisés: escribe esto como un memorial en un libro, recuérdaselo a los oídos de Josué, porque borraré por completo la memoria de Amalec de debajo del cielo. Y Moisés edificó un altar y llamó el nombre de Jehová Nisi. Ahora estoy pensando en un versículo, voy a pedirte regreses conmigo si puedes, creo que está en Zacarías. Zacarías capítulo 14. Y la razón por la que el versículo me vino a la mente es que creo que alguien me preguntó sobre él. Tal vez en ese seminario del sábado cuando estábamos hablando sobre el libro de Apocalipsis y la batalla de Armagedón. Y creo que usamos estos versículos en Zacarías capítulo 14. Y por eso te estoy pidiendo que lo mires un momento ahora. En Zacarías 14, comencemos nuevamente con el versículo 1. ¿Lo tienen? Zacarías 14, versículo 1. He aquí, el día del Señor viene. Ahora esta es profecía. Recuerden, esta es la misma batalla de la que habla el libro de Apocalipsis, la batalla de Armagedón. Cuando Cristo regrese, el día del Señor viene y el botín será dividido en medio de ti, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. ¿Tienes la imagen? Si has estado leyendo las noticias últimamente, el mundo está canalizando armas, cohetes y todo lo demás de material bélico hacia el Medio Oriente, y no creo que sepan por qué. Por supuesto, es buena economía. ¿Te das cuenta? Leí aquí hace un tiempo que la nación de Checoslovaquia, esa pequeña nación en Europa del Este, más del 80%, si recuerdo bien, más del 80% de su ingreso básico de producción proviene de, ¿qué crees? Material bélico. Material bélico, tanques, armas, cohetes, lo que sea. Bueno, ahora, ¿puedes imaginar lo que eso haría a la economía de una nación? Si de repente se detuviera la compra de esas cosas, simplemente la destruiría. Y no están solos. Creo que vemos lo mismo incluso en nuestra propia América. ¿Cuánto de nuestra economía depende de los contratos de defensa? Bueno, solo hay una área del mundo que tiene el dinero para comprarlo todo. ¿Y dónde está? Bueno, el Medio Oriente con todo su dinero del petróleo. Así que es un flujo constante de todas las naciones del mundo vendiendo todo este material bélico al Medio Oriente. Bueno, hay más que economía, por supuesto. El Dios soberano sigue en control, pero el día llegará cuando todas las naciones del mundo se reunirán para esta última batalla final que llamamos Armagedón. Y ahora Zacarías está hablando de ello aquí. Versículo 2, porque reuniré a todas las naciones contra Jerusalén para la batalla. La ciudad Jerusalén será tomada, las casas saqueadas y las mujeres violadas, lo cual es típico de la guerra. Y la mitad de la ciudad irá a cautiverio, y el residuo del pueblo no será cortado de la ciudad. Y luego el versículo 3, entonces el Señor, ahora recuerda, el Señor en el Antiguo Testamento es Jehová, pero en el Nuevo es Cristo. Entonces, según el Apocalipsis, Cristo regresará de la gloria. Versículo 3. Él saldrá y peleará contra esas naciones como cuando luchó en el día de batalla. Ahora creo que eso es simplemente una referencia a cuántas veces en la historia de Israel Dios literalmente peleó sus batallas. Ahora si vuelves a Éxodo, esto es lo que me hizo pensar en Zacarías. ¿Quién realmente luchó la batalla contra Amalec? Bueno, Dios lo hizo. Dios lo hizo. Usó hombres israelitas, por supuesto, pero ves, fue tan providencial que mientras los brazos de Moisés estaban levantados, la batalla iba del lado de Israel, y si caían, iba en su contra, y así Dios estaba en control. En ese versículo final del capítulo 17,
en el que Moisés construyó un altar y lo llamó Jehová Nisi. Él es nuestro estandarte. Es decir, hoy creo que lo llamaríamos nuestra bandera de marcha. Y fue Dios quien luchó la batalla. Ya, como dije, ya lo hemos visto tan a menudo, a medida que avanzamos por la historia de Israel. Ahora bien, capítulo 18, no me quedan muchos minutos, y no necesito muchos para el capítulo 18, pero la cosa que quiero señalar, y he tenido a un caballero que me llamó en los últimos meses, y dijo: eres la primera persona que me ha ayudado a ver este concepto a lo largo de las Escrituras, primero lo natural, y luego, ¿qué? Lo espiritual. Ahora aquí creo que hay otro buen ejemplo. Aquí viene Jetro, el suegro de Moisés, un madianita, recuerda, yendo mucho tiempo atrás, cuando huyó de Egipto y se casó con la hija del sacerdote madianita. Bueno, este es Jetro. Y ahora Jetro aparece en la escena y ve a esta multitud de israelitas y los ve asediando al pobre Moisés con un problema tras otro. Y lo lees en tu propio tiempo libre. No vamos a tomar tiempo aquí para leerlo verso por verso. Pero Jetro se acerca. Ahora, Moisés, no hay forma de que un hombre pueda hacer todo esto solo. Él dijo: tienes que establecer un sistema para tratar con sus problemas. Y así que ahora, si puedes bajar conmigo al versículo 14. Y cuando el suegro de Moisés vio todo lo que él hacía con el pueblo, dijo: ¿qué es esto que haces al pueblo? ¿Por qué te sientas tú solo y todo el pueblo está de pie junto a ti desde la mañana hasta la tarde? Es decir, con sus problemas. Y Moisés dijo a su suegro: porque el pueblo viene a mí para consultar a Dios, y cuando tienen un asunto vienen a mí, y yo juzgo entre uno y otro, y les hago conocer los estatutos de Dios y sus leyes. Ahora el versículo 17, y el suegro de Moisés dijo: la cosa que haces no es buena. Ahora, él dice: seguramente te desgastarás. Moisés, esto te va a matar, diríamos hoy. Y es demasiado. Ahora, versículo 19, Jetro, este sacerdote madianita, no voy a acusarlo de ser un pagano, pero no creo que sea un creyente en el Dios de Abraham, aunque también es un pariente de Abraham. Pero Jetro dice, en el versículo, me acabo de perder. Sí, en el versículo 19, y él dice: escucha ahora mi voz, te daré consejo, te voy a decir cómo hacer esto, y que Dios esté contigo. Pero ¿ha dicho Dios algo aquí? Ahora mira el capítulo y ve si puedes encontrar algún lugar donde diga: y el Señor dijo. El Señor está completamente fuera de la imagen aquí. Esto es estrictamente un hombre hablando en la energía de la carne, aunque suene muy lógico. No hay nada fundamentalmente malo en lo que Jetro está aconsejando. Ahora mira unos versículos más abajo. Versículo 20, Jetro le dice a Moisés: enseñarás ordenanzas y leyes y les mostrarás el camino a seguir. Tienes que mostrarles el trabajo que deben hacer. Además, en el verso 21, debes dar todo el pueblo hombres capaces. Mira, tales que temen a Dios, no hay nada de malo en eso. Tales son los que temen a Dios y odian la avaricia, y coloca a tales hombres sobre ellos para que sean gobernantes de miles, cientos y 50, y gobernantes. Ahora, ¿recuerdas que te dije que cuando salieron de Egipto ya tenían organización? Salieron con sus ejércitos. ¿Recuerdas la palabra? Así que no es que sean solo un grupo de desordenados. Ya tienen un sistema relativamente bueno por tribus y demás, pero sin embargo, todo lo que dice el viejo Jetro suena verdadero, simplemente suena tan bien. Y luego, en el verso 24, Moisés, ¿cuál es la siguiente palabra? Escuchó. Mira, este hombre espiritual, Moisés, que tiene una relación tan cercana con su Dios, escucha a lo voy a llamar pagano. Espero no estar equivocado. Este sacerdote madianita pagano, Moisés, escuchó la voz de su suegro e hizo todo lo que él dijo. Y hace exactamente eso. Comienza a elegir hombres y todo eso. Pero recuerda, Dios no ha dicho una palabra. Todo esto es en la energía de la carne. Ahora veamos qué hace Dios. Esto es lo natural. Ahora veamos lo espiritual. Voltea conmigo a Números. Capítulo 11, Números, capítulo 11, y baja al versículo
15. Números 11. Capítulo 15. Me gustaría esperar hasta que todos lo tengan. Y de nuevo, confío en que aquellos de ustedes que están viendo en televisión tengan su Biblia con ustedes, porque sostenemos que solo hay una manera de aprender estas cosas. Y es leyéndolo del libro usted mismo. Números 11, baja al versículo 15 y dice, si así vas a tratarme, mátame. En otras palabras, supongo que debería haber subido un par de versículos antes. En el versículo 14 Moisés dice, ¿no puedo soportar a todo este pueblo solo? A pesar de todos los consejos que recibió de Jetro, al ponerlo en práctica, Moisés dijo, aún no puedo manejarlo, no puedo soportarlo, es demasiado pesado para mí. Versículo 15, si así tratas conmigo, mátame si he hallado favor en tus ojos ver mi miseria. En otras palabras, Moisés estaba a punto de llegar al final de su paciencia, ¿no? Luego, versículo 16, ahora aquí está el remedio espiritual. Y el Señor dijo a Moisés, reúne a mí 70 hombres de los ancianos de Israel. Ahora recuerdas, 7 es el número de Dios. Y siempre indica que esto es obra de Dios. Y así tenemos 10 por 7, 70 hombres de los ancianos de Israel, a quienes conoces como ancianos del pueblo, y andó a oficiales sobre ellos, y llévalos al tabernáculo. Ahora recuerda, para este momento el sacerdocio ha sido establecido. El tabernáculo está en medio del campamento, y que debían venir al tabernáculo de la congregación para que pudieran estar allí contigo. Y ahora el versículo 17, aquí viene la respuesta espiritual al mismo dilema. Y descenderé y hablaré contigo allí. Tomaré del espíritu que está sobre ti. Ahora, todo ese poder para el liderazgo y todo lo que Moisés ha tenido, Dios va a quitarle parte de ello. Y dice, tomaré del espíritu que está sobre ti y lo pondré sobre ellos, los 70. Y ellos llevarán la carga del pueblo contigo para que no la lleves tú solo. Y di al pueblo, santifíquense para mañana y comerán carne, porque han llorado en los oídos del Señor, quien nos dará carne para comer, y así sucesivamente. Ahora bien, ¿ves la diferencia? Ahora Dios ha dicho, literalmente, voy a descender, voy a empoderar a estos 70 hombres para que tengan las mismas cualidades de un espíritu, liderazgo espiritual que has tenido desde el principio. Y ves, nada de eso se indicó cuando Jetro apareció con su alto ejemplo moral, pero sin embargo era natural, era de la carne. Volvamos a Éxodo y 20 y 27, ese final del capítulo, y Moisés dejó que su suegro se fuera. En otras palabras, había dado su consejo, Moisés lo tomó por lo que valía, que no era mucho, y no pasa mucho tiempo después de que Dios vuelve y dice, esta es la manera en que lo haremos, bajaré y les daré a estos 70 hombres el poder. Muy bien, solo nos queda medio minuto, así que hagamos una breve inmersión en capítulo 19 y volveremos a ello la próxima semana. Ahora bien, en el tercer mes, ves cómo pasa el tiempo. Salieron de Egipto en abril, han estado avanzando durante el mes de mayo hacia Sinaí, y ahora, para cuando llegamos al mes de junio, están reunidos alrededor de la montaña, y Dios está preparando todo para darles la ley. Y luego el tabernáculo. Gracias por ver a través de la Biblia con Les Feldick. A través de la Biblia es un ministerio apoyado por socios. Si este programa ha sido de ayuda para tu estudio de las Escrituras y te gustaría que otros disfrutaran de la enseñanza, tu apoyo sería muy apreciado. Escríbenos a Les Feldick Ministries, Ruta 1, Caja 760, Tenta, Oklahoma, 774 Sinfons 52, o llama al 1-800-369-78856. Recuerda, todos los programas están disponibles en forma impresa, en casete de audio y en cinta de video. Asegúrate de sintonizar la próxima vez a través de la Biblia con Les Feldick.